Saludos, buenas tardes. Aquí estamos de vuelta en Átomos y Bits. Después del veranito volvemos con mucha información, con mucha ciencia, con mucha tecnología, con mucha técnica, con muchas novedades en el campo del conocimiento del hombre, del universo, de todo lo que nos rodea en este programa que cada semana busca indagar un poquito más dentro de lo que somos, a dónde vamos y de dónde venimos. Y en nuestro Átomos y Bits estrenamos además patrocinador. A partir de esta semana contaremos con el apoyo de Lenovo, una de las compañías tecnológicas más admiradas del mundo, según la lista de la revista Fortune, una de las compañías líderes dentro de lo que se refiere a todo lo que es tecnología, a portátiles, a PCs, a tabletas, a todo aquello que tiene algo que ver con el desarrollo de la comunicación. Por lo tanto, bien acompañados a partir de este instante con Lenovo en Átomos y Bits. Hoy con el control de sonido de Alberto Coca, en nombre de la redacción nos saluda Pedro Pablo May y por supuesto, contamos con nuestro gurú particular, con José Manuel Nieves, que hoy nos va a saludar. Iba a decir con una cerveza y una salchicha en la mano, pero no sé si le habrán dejado mucho tiempo o si le estarán dejando mucho tiempo, porque le tenemos ahí en Berlín, en la feria IFA de tecnología, una de las más importantes del mundo, y desde la capital alemana pues le saludamos. Guten Tag, Herr Nieves, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Pedro Pablo? Como ves, volvemos por nuestros fueros, no podemos empezar más que de otra manera, que de una muy peculiar, para saber si estás todavía vivo después de los días que llevas asistiendo a presentaciones de todo tipo y tamaño en esta gran feria. Estoy semivivo. Este primer programa, además recuerdo que nos pasó lo mismo la temporada pasada, estrenamos la temporada con la IFA de Berlín, que como muy bien dices es una de las ferias tecnológicas más importantes del mundo, una cita obligada de los principales fabricantes y donde se están viendo un montón de novedades. Ahora que has citado a Lenovo, por ejemplo, pues empiezo por uno de los tablets, que es el de Lenovo, más sorprendentes que se han visto en toda la feria, y que es su Yoga Tab 3 Pro, que resulta que es la evolución de un tablet del que hablamos el año pasado, yo no sé si lo recordarás, que tenía un proyector, o sea, el primer tablet que tenía un picoproyector que tú podías con él proyectar la imagen que veías en pantalla, la podías proyectar sobre una pared o sobre cualquier fondo hasta un tamaño de 50 pulgadas, o sea, como si fuera una tele de 50 pulgadas. Bien, pues han sacado una nueva versión con una pantalla más pequeña, porque la anterior tenía 13,3 pulgadas, era muy grande, dificultaba un poco el manejo. Esta tiene 10 pulgadas y han cambiado la posición del proyector de forma que es mucho más sencillo de utilizar. En la versión anterior, este tablet es extraño porque, aparte, imaginémonos, tiene esta forma de tablet, como todas, cuadrada o rectangular, y en la parte superior tiene como una especie de cilindro que lo hace más grueso. Dentro de ese cilindro estaba la batería y en uno de los extremos de ese cilindro estaba el proyector. Sí. Bueno, pues el proyector ha pasado ahora a estar justo en el centro, ha ganado muchísimo en luminosidad, en contraste. Ahora es capaz de proyectar imágenes hasta el tamaño de 70 pulgadas, es decir, como un televisor de estos de 70 pulgadas enormes, de estos que no te caben en el salón, y el tamaño del tablet es más pequeño, son de 10 pulgadas. La posición del proyector, en lugar de estar en un extremo, está justo en el centro, o muy cerca del centro, de este cilindro, con lo cual es mucho más sencillo de manejar. Es decir, algunos pensaban que este invento que había hecho Lenovo era una especie de experimento y que no iba a tener continuidad. Bueno, pues se equivocaban porque aquí lo tenemos y lo tenemos muy mejorado. Estoy pensando que con ese dispositivo, si tienes una pared libre, no necesitas tener televisor realmente, ¿no? Porque puedes proyectar, imagino, a través de... ¿o no?
La calidad es buena, es muy buena, pero no es todavía no es comparable con con un televisor de ultra alta definición, Bueno, los de Ultra evidentemente. ya... Evidentemente, o sea, hay televisores que son una auténtica maravilla, ¿no? Y en esta misma feria de IFA hemos visto los últimos de Samsung, hemos visto los últimos de Sony, los últimos de Philips, es decir, hay auténticas maravillas. No, no se puede comparar con eso, pero sí que se puede sacar de un apuro y además, como el tablet tiene 4 altavoces frontales con sistema Dolby, además han estrenado un emulador de Dolby Atmos, que es ese sistema de Dolby que permite percibir el sonido envolvente y en movimiento, es decir, que tú puedes escuchar una cosa a tu izquierda, a tu derecha, arriba, detrás de ti, y eso desde un tablet, y también es la primera vez que se produce, o sea que la sensación es realmente muy novedosa, ¿no? Aunque no alcanza, evidentemente, a la calidad de un televisor de última generación. Yo no sé cómo hacemos, pero vamos, siempre que hablamos de tecnología en este programa lo termino con la sensación de que soy muy pobre, porque me gustaría comprar todas las cosas de las que nos hablas, pero no me llega. ¿En qué precio se va a comercializar este tablet? Este tablet estará alrededor, bueno, no, estará en 499 euros, Ah, bueno, que esto es es el más precio, asequible. que no es tanto. Y luego, en otro orden de cosas, hemos visto, por ejemplo, ahora que estamos hablando de imagen y de proyecciones, Sony, que le acabo de citar, pues ha presentado, después de haberse saltado el Z4, es decir, el último teléfono de gama alta que tenemos de Sony en España, que todavía es el que está, es el Xperia Z3. Mm. Hace unos meses Sony tomó la decisión de no presentar en Europa el Z4. Y eso, dada la situación económica de Sony, sonó como a una especie de retirada del mercado de los móviles. Bueno, pues nada de eso. En IFA ha irrumpido con toda una gama entera de su nuevo Sony Xperia Z5, que tiene más o menos el mismo aspecto que tenía el Z3, pero con una cámara muy mejorada de 23 megapíxeles y sobre todo, entre los distintos modelos, hay uno que es el Z5 Plus, que es el primer teléfono del mercado que tiene una pantalla de 4K. Es Sí. decir, una pantalla como los televisores en 4K. Ya los anteriores modelos de este teléfono eran capaces de grabar contenidos en 4K, pero Mm. para visualizarlos te hace falta tener un televisor en 4K y esos son caros todavía. Bueno, pues ¿Realmente, ahora, sí, ¿realmente merece la pena un 4K en una cámara de un teléfono? mira, en una cámara sí, porque ya empieza a haber televisores para, para visualizar esos contenidos. O sea, si tú no has visto nunca una película en 4K o un documental o algo en una pantalla de 4K, no sabes de lo que estamos hablando, porque tú puedes estar en tu casa, que nos pasa a todos, y ver tu televisor y dices, joder, se ve muy bien, estupendamente, vale, le pones al lado otro viendo exactamente lo mismo, pero en 4K, y a tu televisor te dan ganas de tirarlo a la basura directamente. Y eso es lo que pasa. Lo que sucede, la diferencia con este nuevo Z5, es que ahora en el mismo móvil vas a poder visualizar los contenidos que grabas y otros contenidos que haya en esa definición directamente con calidad 4K. Y eso es la primera vez que sucede en el mercado. Mm. Eso realmente doy fe porque hace poco tuve oportunidad de ver unos televisores precisamente con el 4K y era, bueno, la bomba. No tenía el mío a mano, pero Sí, vamos, sí, lo recordaba perfectamente y eso que el mío se ve bastante bien. sí, o sea, Y madre mía, qué es lo diferencia. que tiene la tecnología. Fíjate, otra novedad importante que no quiero que se nos escape, y viene de otra marca china, que es Huawei. O Sí. sea, Huawei ha presentado el primer teléfono móvil que tiene el sistema Force Touch, es decir, toque de fuerza, podríamos traducirlo, ¿no? Mm. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, se trata de su nuevo Mate S, que es el heredero del Aston Mate 7, un teléfono formidable con pantalla de 5,5 pulgadas, es decir, muy finito, metálico, todo lujo, con un procesador súper potente, pero esa pantalla tiene distintos niveles de presión. Eso quiere decir que no es lo mismo que tú le des un toquecito, digamos, para activar un enlace, a que mantengas pulsado y aprietes un poco más fuerte, con lo cual ese sensor de presión hace que según la fuerza con la que tú aprietes con el dedo, sobre la pantalla pasen unas cosas o pasen otras. Te puede servir, por ejemplo, para activar menús contextuales dentro de las aplicaciones, mantienes un poco más pulsado y se aparecen menús. Lo puedes utilizar para otra serie, lo puedes incluso utilizar como un peso.
Es decir, si hay una aplicación que la puedes tener asociada, tú colocas encima del teléfono un objeto y te lo pesa, gracias a esa tecnología. Esa tecnología es la primera vez que la vemos en la pantalla de un móvil, pero no la primera vez que la vemos en un dispositivo, porque el primero, para ser justos, que ha utilizado esa tecnología de toque de presión ha sido Apple con su smartwatch. De hecho, en el relojito de Apple, si tú pulsas y vuelves a pulsar, o sea, sin levantar el dedo, aprietas un poco más, pues activas otra serie de funciones con ese simple gesto. Y se rumorea, pasará dentro de un par de semanas cuando Apple haga su presentación, que Apple es de las que no va a las ferias, se hace sus presentaciones siempre por su cuenta. Bueno, pues está a punto de anunciar lo que suponemos que serán los iPhone 6S y seguramente también lleven este sistema, ¿no? Pero Huawei se ha adelantado y ya lo pone en su nuevo Mate S. Otra cosa estupenda que tiene el Mate S es que el sensor de huellas dactilares, que está en la parte trasera, es decir, lo puedes manejar cuando usas el teléfono con una mano, con el dedo que de forma natural tienes en la trasera del teléfono, puedes utilizarlo, pues por ejemplo, para pasar fotografías en una galería, para hacer una fotografía cuando te haces un selfie y para otra serie de cosas. Es decir, en lo que se ha fijado Huawei es en revolucionar de alguna forma el interfaz, la forma de comunicarse de las personas con su dispositivo móvil. Hay mucha gente que está utilizando ya Huawei. Yo he visto mucha gente que se ha comprado teléfonos por el tema del precio también. Sí, bueno, Y pero no te engañes, ¿eh? sí, Empezaron por la gama baja, media, hace 2 o 3 años. Son entre las firmas que más han crecido. sí. Y en China, que es un mercado de más de 1.000 millones de consumidores, pues son el número uno absoluto. Y están haciendo lo mismo en Europa. Hay quien dice que Huawei va a ser en muy poco tiempo la próxima Samsung. Sí. Por cierto, de Samsung ya hablaremos más tranquilamente de Bueno, Samsung y sus hay sorpresas, muchas ya cosas. Bueno, hablaremos la Samsung semana ha que dado viene. una sorpresa, pero me temo Sí. que se nos está acabando Sí, no, el eso tiempo ya dedicado. hablaremos porque además queremos hablar más directamente del asunto en la próxima semana. Vamos a terminar primero con el resto de marcas. También con Huawei te quería comentar una cosa que me ha llamado la atención. Bueno, con esta marca y con otras, que es que cada vez que presentan un teléfono se parece más en cuanto a los colores a lo que hacen con los coches. O sea, ¿cómo se puede presentar un teléfono diciendo tienes el color rosa coral, el color gris Sí, sí, sí. titanio, el Es que color privilegio dorado? A ver, un eh, teléfono es un teléfono, hombre. no, bueno, Pero que, evidentemente eso sucede con los teléfonos desde hace tiempo porque son un objeto al que estás pegado todo el santo día y que sí. también tiene un componente estético muy importante y de moda muy importante que está muy valorado por los consumidores, pero está pasando también con los wearables o los dispositivos electrónicos para vestir, ¿no? Como los relojes, que también tenemos una buena colección. Por ejemplo, la propia Huawei ha presentado su nuevo reloj. Motorola, que es otra compañía importantísima, que ya presentó sus teléfonos hace cerca de un mes, no ha traído teléfonos a IFA, que por cierto Motorola es otra compañía que ha sido comprada por Lenovo, es decir, ahora es una compañía de Lenovo también. Mm. Bueno, pues ha sacado la segunda generación de su famoso smartwatch, el Moto 360, que es una preciosidad. Ha sacado varios modelos en 2 tamaños, un modelo deportivo, diferencias para hombres y para mujeres, con un montón de correas que te permiten personalizar el reloj, que es eso que tú decías, con colores, con materiales metálicos, de goma, de cuero, o sea, se convierten también en objetos de moda, en objetos de lujo, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que al final hay tantos modelos y tantas historias de estas que luego vas a comprar el que corresponde con tu modelo y es que es dificilísimo encontrar. Y ya no te cuento si el modelo tiene más de 6 meses, claro, porque entonces se queda Claro, bueno, obsoleto desde el punto de vista moda. hay muchas compañías, entre ellas Motorola o, por ejemplo, Microsoft, los Lumia, por ejemplo, que eran antiguamente los Nokia, pues te permiten cambiar las carcasas traseras y tienes carcasas por muy poco dinero de muchos colores, de manera que te puedes ir cambiando de carcasa y sobre todo las señoras que les gusta ir mucho más conjuntadas con colores, pues hoy me toca una carcasa naranja, hoy me toca una amarilla, hoy prefiero llevar una verde porque me va mejor con la ropa que llevo. Es decir, ese componente de estilo y de moda pues está cada vez más presente en la tecnología. Uh-huh. ¿Alguna cosita más? Insisto, aparte de lo de Samsung que hablaremos la semana que viene, ¿alguna cosita más de las 500 que has visto hasta ahora que te haya llamado Uy, madre especialmente la mía, pues atención? podríamos hablar de muchas
podríamos hablar de muchas cosas. Pues yo que sé, Acer, por ejemplo, la firma Acer, que va siempre de la mano con Microsoft, ha enseñado los primeros teléfonos con Windows 10 en la versión móvil. Sabes que Microsoft acaba de presentar Windows 10 y nos faltaban por ver los primeros teléfonos con este sistema operativo nuevo, que claro, la teoría y lo que han dicho los señores de Microsoft es que tú vas a tener exactamente, repito, lo mismo en cualquier pantalla que tenga Windows 10, ya sea la de tu ordenador, la de tu tablet, la de tu móvil. Pero no se habían visto móviles. Y ha empezado por la gama baja, con teléfonos muy baratitos, de menos de 100 euros. Pero ya tenemos teléfonos con Windows 10 que los han calificado los propios de Acer, los propios ejecutivos de Acer cuando han hecho la presentación, de mini ordenadores de bolsillo, porque tú puedes estar haciendo lo que sea que estés haciendo en tu ordenador con Windows 10 y seguir haciendo exactamente lo mismo desde el punto que lo habías tomado en cualquier otro dispositivo que tenga ese sistema operativo. Ha habido bastantes críticas de los usuarios al nuevo Windows 10. Lo que pasa es que, claro, no recuerdo un solo sistema operativo de Windows que no haya recibido críticas. Así cuando sale. Ten en cuenta que Windows sigue siendo el sistema operativo más utilizado en el mundo, Sí. y que nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Pero en conjunto es la mayor revolución en cuanto a sistemas operativos que Microsoft haya hecho nunca, ¿no? Sí. Que, por cierto, también Microsoft está en IFA explicando las ventajas, las características y las posibilidades de su nuevo sistema operativo y mostrándolo a pleno funcionamiento en distintos tipos de dispositivos, ¿no? Uh-huh. ¿Y alguna cosita más? ¿De HTC, por ejemplo, hay algo así especialmente novedoso? HTC no ha presentado teléfono móvil. Lo que sí tenemos y lo que sí siguen es con su objeto del deseo, que son esas gafas que se llaman Vive, esas gafas de realidad virtual que se están poniendo de moda. Muchos fabricantes, Samsung por ejemplo, ha presentado ya 2 diferentes, pero van acopladas a un teléfono móvil concreto. Las de HTC no van acopladas a ningún teléfono móvil y dan un pasito más allá, son realmente espectaculares, porque mientras que el resto de gafas de realidad virtual te permiten visualizar contenidos de una manera como si estuvieras dentro, puedes mirar para atrás, para arriba, hacia atrás, es decir, como si estuvieras inmerso, en HTC además tienes un avatar, es decir, un personaje que eres tú mismo, que está ahí dentro y que puede interactuar con los objetos que hay en lo que tú estás viendo. Es decir, imagínate si estás en una aplicación en la que hay un mobiliario en una habitación, tú podrías perfectamente cambiar los muebles de sitio cogiéndolos y cambiando una silla de aquí a allí o de un lado a otro. Y todo solamente gracias a estos dispositivos que están cada vez más mejorados de realidad virtual. No esperamos nuevos terminales, ¿no?, de HTC en los días que quedan de IFA. La tecnología es un puntal dentro de Átomos y Bits, pero también hablamos de otras cosas. Hablamos de ciencia, de las últimas novedades y de los últimos descubrimientos relacionados con lo más grande y también con lo más pequeño. Y queremos hablar además de una cosa que yo creo que en este programa nos fascina especialmente, todo lo relacionado con el universo, que es, en este caso concreto, los agujeros negros y las últimas teorías que está manejando uno de los principales especialistas en agujeros negros, que es Stephen Hawking, que, bueno, es compañero de colegio de José Manuel, va con él a tomar cañas periódicamente y creo que le ha contado lo último que acaba de descubrir, ¿no, José Manuel? Ojalá fuera así, ¿no? Bueno, pero tú le conoces, has hablado con él. Toma caña. Sí, eso sí. Has hablado con él, has estado con él varias veces, conoces cómo funciona, cómo piensa y es un hombre bastante admirable teniendo en cuenta la situación física en la que él está. Evidentemente. Bueno, pues ha vuelto a dar otro campanazo, como cada vez que habla en algún sitio, ¿no? Entonces esta vez ha sido hace un par de semanas en una conferencia que dio en Estocolmo, una conferencia además para especialistas en agujeros negros, es decir, los asistentes, que no era público en general, sino físicos que están especializados en el estudio de agujeros negros, ¿no? Y resulta que allí mismo soltó que había resuelto un problema que la física lleva 40 años intentando resolver, que se llama la paradoja de la pérdida de información.
Esto dicho así no significa nada, pero si me dejas te Sí, sí, explico. claro. Bueno, pues hasta hace apenas unas décadas eh, la ciencia pensaba que los agujeros negros eran pues algo así como la última frontera de la materia, es decir, todo lo que entra en un agujero negro nunca más puede salir. ¿Por qué? Porque son unos objetos con una densidad tan enorme y por tanto con una gravedad tan enorme que lo único que hacen es atraer. Y ni siquiera los fotones, que son las partículas que transportan la luz, es decir, ni siquiera la luz puede salir de un agujero negro una vez que ha entrado, ¿no? Por eso se llaman negros, porque no emiten absolutamente nada. Bueno, pues hace 40 años, en 1975, el propio Hawking, que fue él, descubrió que los agujeros negros no son tan negros como se pensaba que eran, puesto que emiten una radiación. Ahora va a Y, resultar que son marrones. y esa radiación, bueno, espera, aguanta, verás, emiten una radiación y esa radiación efectivamente lleva el nombre de radiación Hawking. Eso, pero claro, eso tiene unas consecuencias. Si un agujero negro es capaz de emitir algo, es decir, de que algo se salga del agujero negro, eso quiere decir que aunque tarde un tiempo, aunque sea una cantidad muy pequeña lo que va perdiendo, con el paso del tiempo, de muchísimo tiempo, ese agujero negro irá perdiendo masa, haciéndose más pequeño y terminará por evaporarse en el espacio, es decir, por destruirse. Si eso sucede, entonces el agujero negro no solamente habría destruido la materia que lleva dentro, sino la información que está asociada a la materia. Y resulta que hay un principio de la física cuántica, un principio fundamental de la física cuántica, que dice que la información sobre un estado, sobre un sistema, nunca se destruye, jamás. Toda la materia, cualquier partícula lleva asociada pues una serie de parámetros que son la información que lleva asociada, que son los parámetros, no sé, su masa, su densidad, su momento angular, una serie de constantes que son numéricas y que son matemáticamente expresables y que hacen que la partícula sea como es y no de otra manera, y que ponen a la partícula en un estado determinado. Entonces los estados pueden cambiar y todos son diferentes. Una partícula puede estar en estados diferentes y por lo tanto alterar su información, pero la información nunca se destruye. Con lo cual, si Hawking tenía razón en el 75 y los agujeros negros emiten una radiación y por lo tanto pierden masa y por lo tanto pueden llegar a evaporarse, resulta que la información también se destruiría. Y esa es la paradoja de la pérdida de información. ¿Qué pasa? Esta radiación Hawking no se produce dentro del agujero negro, sino en su frontera, en su borde. Es un borde imaginario, una línea imaginaria que llamamos horizonte de sucesos. Imagínate, es una frontera invisible. Una vez que cualquier cosa la traspasa, ya no puede escapar de la gravedad del agujero negro y irremediablemente cae dentro. Sí. Pero en el propio borde, en la propia frontera, sí que pueden suceder cosas. Y, por ejemplo, las partículas, que muchas veces van entrelazadas, es decir, que viajan en parejas, pues puede suceder y sucede que un par de partículas entrelazadas justamente en el borde, una es absorbida y la otra, al revés, sale disparada y es la emisión del agujero negro, la emisión de radiación. Vale, pues esa partícula que vuelve a salir disparada transporta la información de la que ha caído dentro también, con lo cual se salva la información que no queda destruida dentro del agujero negro. Según la teoría que ha expuesto Hawking, entonces, todas las partículas que entran dentro de un agujero negro dejan como una especie de copia de sí mismas en el horizonte de sucesos y esa copia sí que sale de nuevo, sí que puede volver a salir de nuevo, con lo cual la paradoja de la pérdida de información se cumple y la mecánica cuántica puede seguir estando a salvo, porque es que si no fuera así, el universo sería muy distinto de lo que es decir, sería un universo sin sentido. Claro que esa información que sobrevive no podremos utilizarla nunca de ninguna manera, porque tú imagínate que cogemos un diccionario y lo quemamos en una hoguera. Sí. Vale, pues toda la información que lleva dentro sigue estando en las cenizas, pero vete tú a buscar el año en que nació Cervantes, recupera la información que sigue estando en esas cenizas, a ver cómo la recuperas, ¿no? Bueno, pues después del paso por la trituradora del agujero negro, en ese estado quedaría la información, aunque no se habría destruido. Pero lo más bonito, yo creo, de esto es que Hawking apunta una segunda posibilidad, que es que la propia materia que cae dentro del agujero negro, y que se supone que eso sí que se pierde, resulta que en realidad lo que hace es viajar hasta un universo paralelo y volver a salir en un universo paralelo, con lo cual esa información tampoco se destruiría, pero plantea
la idea de que un agujero negro podría ser una especie de puente o de túnel entre universos. Con lo cual, imagínate, la expectación ha sido máxima entre los físicos y ahora lo que está esperando todo el mundo es a que Hawking publique un artículo que parece que está cerca, un artículo científico en el que explique todos los detalles de estas asombrosas afirmaciones que ha hecho durante su conferencia en Estocolmo. De todas maneras, eso son ideas que se vienen especulando. Lo de que sea un túnel para unir distintas partes del universo, yo creo que los agujeros de gusano cogieron el relevo, pero en su día se habló mucho, hay obras de ciencia ficción sobre el tema. Incluso hay una, creo recordar, con el título ese que me parece muy bonito, de Horizonte de Sucesos, y donde se habla de esto. ¿Cuándo se espera que Hawking pueda publicar ese artículo? Porque ahora ya me has puesto los dientes largos y quiero saber lo que dice. Se habla que en los próximos meses. Desde luego estaremos muy pendientes, pero no es lo mismo una posibilidad teórica, que es lo que ha sido hasta ahora, sí, que una teoría matemáticamente demostrada. Es muy diferente, o sea, la diferencia es muy grande, ¿no? Entonces, si Hawking realmente, eso que ha dicho, no solamente es una posibilidad teórica, sino que responde a un trabajo previo, a una serie de cálculos y de matemáticas que probablemente hayan tenido que ser desarrolladas ex proceso para ese problema, si eso sucede y se publica, pues evidentemente estaremos ante un gran hallazgo y se habrá desvelado uno de los grandes misterios de la astrofísica, que es el origen y el porqué de los agujeros negros. Está claro que Hawking está empeñado en hacer la competencia de Newton, a ver quién es el científico más importante de la historia de la humanidad. A ver quién puede más, ¿no? Pero bueno, ya veremos a ver qué es lo que dice en ese artículo. Bueno, José Manuel, pues no te damos ya más la lata porque estás verdaderamente liado. Te agradecemos que hayas podido participar en este primer programa de Átomos y Bits de la nueva temporada, que a partir de este momento vuelve como de costumbre en su emisión habitual los viernes en esta misma sintonía. Y a partir de esta semana, como digo, en compañía de Lenovo, la mejor compañía relacionada con la tecnología, con los ordenadores, con las computadoras y con todo aquello que está construyendo el futuro a nuestro alrededor. Gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Nos vemos, nos oímos, nos veremos y nos oiremos la semana que viene, si todo va bien, si Hawking quiere, vamos. Por supuesto, nos veremos en Madrid. Con Alberto Coca en el control de sonido. Un saludo de Pedro Pablo May. Hasta dentro de una semanita.